Y si te dijera que Freud tuvo un alumno católico, ¿qué me dirías? Y si te dijera además que este alumno, conociendo su teoría, la criticó especialmente sus cimientos. Aún más, si te dijera que este alumno es muy poco conocido, casi nadie sabe de él. Bueno, te estoy hablando de Rudolf Allers. Si no lo conoces, no sabes quién es, y te interesa conocer un poco de su vida y las críticas que le realizó a Freud, te invito a quedarte en este video. Yo soy el psicólogo católico Martín Alcaide. Bienvenido al canal, empecemos. Rudolf Allers, psicólogo, psiquiatra y doctor en filosofía. Nace en Viena en 1883, en el seno de una familia de origen judío, pero convertida al catolicismo. El padre de Rudolf era médico también y trabajaba en diferentes lugares en diferentes épocas del año. Por tanto, Allers tuvo que educarse en casa. Sin embargo, tuvo una muy buena educación, lo que hoy día llamaríamos homeschooling, y ahí aprende 3 idiomas al menos: alemán, inglés y francés. Ahí desarrolla también una pasión por la música, por la filosofía y por la lectura sobre todo, ¿no? Y esta pasión por la lectura se va a ver plasmada particularmente cuando él egresa del colegio dando el examen, ¿no? Los últimos exámenes con honores. En 1902 ingresa a la escuela de medicina y se recibe con 20 y poco de años, específicamente en 1906. Y 2 años después trabaja en una clínica de enfermedades mentales, y es ahí donde conoce a Freud, presentado de la mano de otro doctor. Este es el primer acercamiento que Allers tiene al psicoanálisis freudiano. Y la verdad que al inicio él mismo dice que quedó maravillado, quedó impresionado. Y acá es importante colocarnos un poco en contexto, ¿no? En este momento, 1900 y algo, inicios del siglo XX, donde está en auge el psicoanálisis freudiano, es una época marcada por el positivismo, por la primacía de las ciencias naturales y del método científico. Y en ese contexto, el estudiar el alma de la forma, mejor dicho, la mente, porque Freud no habla de alma, la mente, la forma como la hace Freud es bastante revolucionario. O sea, él describe conceptos muy interesantes para la época, ¿no? Habla de estructuras del aparato psíquico, habla del yo, del ello, del superyo, habla de conflictos dinámicos, comenta muchas cosas muy interesantes, hablando en un lenguaje también muy médico, ¿no? Entonces, sobre todo los médicos eran quienes podían sentirse más atraídos por esta teoría psicológica. Fue muy impactante en su momento la teoría de Freud. Y Allers también fue uno de los impactados por la teoría de Freud. Quedó bastante maravillado, empezó a asistir a sus conferencias, a sus charlas, incluso se reunía con alguna gente del llamado Círculo Psicoanalítico de Viena. Por ejemplo, de hecho, Allers fue después discípulo de Adler, otro en su momento psicoanalista, después rompió con Freud, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Por eso quedó un poco maravillado, o bastante maravillado Allers. Y acá es justo que me preguntes y digas, che, ok, entiendo. Entiendo que era revolucionario la teoría de Freud, pero de alguna manera si uno se pone a leer los libros de Freud, encontrará que hay muchas críticas al cristianismo y es una visión bastante anticristiana de fondo, ¿no? Como alguien católico, como Allers, pudo haberse quedado no solamente interesado, sino maravillado por la teoría psicoanalítica. Y acá quiero ser un poco justo con Allers, ¿no? Porque en el momento en el cual él conoce a Freud, es muy posible que no haya sido un católico ferviente, ni siquiera que haya sido un católico convencido. Él mismo habla que, si bien fue criado culturalmente como católico en su casa, no tenía una fe verdadera, no tenía una fe plena.
Y muy posiblemente en este momento que conoce a Freud no tenía todavía desarrollada esa fe plena. Y de hecho, y esto lo veremos más adelante, no había leído autores claves que le harían cuestionarse esas cosas importantes del psicoanálisis. Pero esta luna de miel no le duró mucho. Ya para 1909 empieza a marcar distancia con Freud. No tan tajantemente, pero marca sus distancias. De igual manera, el punto decisivo se da en la Primera Guerra Mundial. Y en esta Primera Guerra Mundial a Allers le tocó ir al frente de batalla, como cirujano, posiblemente operando, revisando heridas y ese tipo de cosas. Sin embargo, hay bastantes horas muertas y en esos intervalos de relativa tranquilidad dedicó a leer Santo Tomás de Aquino. Y según sus palabras, fue creciendo en mí la persuasión de que la filosofía tomista ofrecía en realidad la base más adecuada para el desarrollo de un sistema de antropología filosófica, con fundamento en una teoría de la psique tanto normal cuanto anormal. Voy a hacer un inciso acá muy interesante, que explica un poco las divergencias con Freud. Allers, aparte de ser médico y psiquiatra, siempre fue, como dijimos antes, siempre estuvo interesado en la filosofía. Y también él mismo ejerció la práctica clínica. Entonces, él podía intuir y darse cuenta de que precisaba la psicología de una filosofía robusta y coherente para poder ayudar a la persona. Pasada la Primera Guerra Mundial, Allers vuelve ya con una impronta más tomista y da en 1920 por ahí una primera charla, conferencia, exposición en la cual hace una crítica pública al psicoanálisis freudiano. Sin embargo, este solamente es el primer puntapié. Esto se condensa en un libro que él publica que se llama El psicoanálisis de Freud, donde hace una crítica profunda. Este libro, aviso desde ya que es muy denso, muy técnico y muy profundo. Entonces me va a ser imposible resumirlo en este video que va a durar 15 minutos más o menos. Pero lo que sí les prometo es que voy a ir publicando videos profundizando en cada una de las críticas que le hace Allers a Freud, que realmente vale mucho la pena porque ataca no solamente la parte científica, sino es la parte antropológica. Recordemos además que Allers no solamente era un psiquiatra, un psicólogo, un médico cualquiera, sino fue doctor en filosofía. Entonces son críticas mucho más profundas las que realiza. Y con este conocimiento de la filosofía podemos agrupar las dos grandes críticas que hace Allers en dos temas, ¿no? En dos bloques. El primer bloque lo podemos llamar el bloque científico. En este bloque, Allers lo que hace es analizar al psicoanálisis como ciencia, como de hecho el psicoanálisis freudiano. Después los post-freudianos dirán otra cosa, pero el Freud se plasmaba el psicoanálisis como una ciencia. Para él el psicoanálisis era una ciencia y por eso seguía una especie, digo especie porque después Allers lo critica, seguía una especie de método científico. No tal cual un método científico, pero intentaba simular el método científico. Bueno, la primera especie de crítica es la crítica, vamos a decir, científica lógica. Acá Allers, vuelvo a repetir, esto es un resumen, es bien claro. Él dice que el psicoanálisis está plagado de falacias lógicas, de interpretaciones erróneas de datos que además son elegidos de forma selectiva. Son elegidos de forma selectiva para confirmar la teoría. Y que además los datos que contradicen la teoría de Freud parece ignorarlos, no digo de forma deliberada, pero pareciera que fuera de forma deliberada. Este es el primer bloque de crítica que hace Allers a Freud. El segundo bloque de crítica que hace a Freud es mi favorito y quizás el más profundo. Es el bloque, podemos decir, antropológico. ¿Y qué quiero decir con antropológico? Allers se pregunta, y cualquier teoría psicológica debería hacerse esta pregunta antes siquiera de empezar a teorizar: ¿qué es el hombre? Esa es la pregunta que hace Allers. ¿Qué es el hombre? Entonces, tanto Freud como otro tipo de corrientes tienen una visión del hombre. Todas las teorías psicológicas
tienen una visión del hombre. Por más que no la digan explícitamente, por más que no esté en su corpus teórico, está de base una teoría de qué es el hombre, una antropología determinada, ¿no? Un entendimiento de qué es el hombre. Y en base a cuál sea esa visión que tiene del hombre esta teoría, es que va a construir justamente el corpus teórico, que va a armar y delinear sus ideas, sus premisas, y va a tener sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias en la teoría, como dijimos, y sobre todo en la práctica. Y esto es muy importante, porque si se parte, y esto es lo que vio Allers, ¿no? Si se parte de una antropología incorrecta del hombre, va a derivar en una teoría mala y va a derivar en una práctica mala. Puede derivar en no ayudar a la persona a realmente, primero, sanarse, y segundo, ser lo que debería ser. Y este es el punto más complicado de la teoría de Freud, según Allers, ¿no? Porque Freud parte de un ser humano, digamos, de una concepción de un ser humano nihilista, sin trascendencia, bastante reduccionista, y le dan bastante primacía al tema del placer, como si eso fuera lo único, al menos lo más importante dentro del alma humana. Pero bueno, el tema, como dije, es muy denso. Allers tiene un libro muy denso hablando de este tema. Ya lo vamos a continuar en otros videos. Lo importante es quedarse con esas ideas, ¿no? Con esas dos grandes bloques de crítica que hace Allers a Freud. Llegado a este punto, no quiero que te quedes con la idea de que Allers era solamente un crítico de Freud, porque no era solamente un crítico. Él también construyó una teoría, construyó una psicología que él llama psicología antropológica, basándose principalmente en la filosofía atomista y en el entendimiento completo del ser humano. Y esta psicología tiene particularidades, ¿no? En esta psicología de Allers hace mucho énfasis en la responsabilidad personal sobre los propios actos, en la formación del carácter, un carácter maduro, un carácter adulto, un carácter pleno, y en la orientación al bien del individuo. Porque solamente ahí, plantea Allers, es que se va a dar la plena satisfacción y realización de la persona. Esa es la plenitud de la persona, el cumplir esa orientación al bien. No creo que te quedes con la idea de que Allers fue solamente un crítico más de Freud. Él fue a las bases, se preguntó qué idea de hombre tenía el psicoanálisis. Y esto es importante, porque cuando la teoría se equivoca sobre qué es el hombre, más tarde o más temprano, la práctica va a acarrear esos errores y va a terminar no ayudando a la persona a ser lo que podría ser. No va a poder ayudarla a vivir bien a esa persona, que al final, de última instancia, es un poco lo que es la psicología. En este canal vamos a analizar con seriedad las corrientes de psicología contemporánea. Vamos a preguntarnos qué concepción de hombre tienen esas psicologías, como hizo Allers. Vamos a hacer críticas duras, pero justas, con caridad. Y aún más, porque no quiero que esto quede solamente en críticas. Esto no es un canal de crítica, no es un canal de polémica. Vamos a plantear y a desarrollar la psicología antropológica de Allers. Vamos a ver cómo podemos aplicarla a nuestra vida para mejorar como personas, para ser más plenos, más felices, con un sentido de verdad, de trascendencia. Acá vamos a desarrollar una alternativa que tome en cuenta de verdad la responsabilidad personal y sobre todo la verdad. Porque sin verdad nada tiene sentido. Si este enfoque o si este video te ayudó a pensar o a reflexionar algo sobre tu vida o sobre la vida en general, te invito a suscribirte. Vamos a seguir con este tipo de serie de videos. También puedes dejar un like, eso me ayuda muchísimo a llegar a gente que le interesaría este tipo de videos. Asimismo, si alguna de estas cosas, estas cuestiones, tocaron alguna parte tuya y te interesaría trabajarlo más personalmente, abajo en la descripción tenés un enlace para poder agendar una cita conmigo. Bueno, te agradezco un montón haberte quedado hasta el final. Que Dios te bendiga.